el séptimo laberinto. Buenas noches, amigos y amigas de la Visión Radio. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Alexia? Muy bien por acá. Hoy tenemos un programa súper interesante porque tenemos, como seres humanos, siempre nos planteamos qué es el universo, cuál va a ser el devenir del universo, cuáles son los límites de la ciencia en el estudio del universo, etcétera, etcétera. Cientos, miles de preguntas que hasta ahora la ciencia es que ha logrado o ha tratado de responder alguna de ellas. Pero tenemos hoy a un invitado altamente calificado para hablarnos del tema. Es el doctor Saúl Noé Ramos Sánchez, que es físico con mención honorífica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. También hizo doctorado en la Universidad de Bonn, Alemania. También hizo una pasantía, una estancia postdoctoral, en el laboratorio Deutsche Elektron-Synchrotron en Alemania, y estancias cortas en Estados Unidos y Japón, y ha hecho de la docencia su pasión. Es un profesor sumamente didáctico. Yo le digo, si usted no entiende hoy los conceptos que vamos a discutir, difícilmente los va a entender después. Bienvenido, profesor Saúl Ramos. Un placer tenerlo aquí en el séptimo laberinto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí. Qué bueno, profesor. Comienzo con lo más básico. ¿Cuál es el entendimiento, antes de hablar de multiuniversos, cuál es el entendimiento que tenemos hoy en día del universo? Sabemos de que la teoría de la relatividad de Einstein nos ayudó a comprender mucho el funcionamiento del universo y sobre todo los aportes que hicieron varios físicos después y las derivaciones de esa teoría. Pero yo le preguntaría, ¿cuál es el entendimiento hoy del universo? ¿Qué es lo que le puede decir al público para después entrar en temas, les prometo que más complicados, multiuniversos, universos paralelos, teoría de cuerdas, etcétera? Profesor. Pues para empezar, yo me gustaría remontarme a hace 300 años. Por favor. Cuando Newton finalmente nos da estas ideas magníficas en su Principia Mathematica y nos enseña cómo funcionan los planetas, cómo funciona la gravedad en nuestro planeta, unificando los astros con la Tierra de alguna manera. En ese tiempo se consideraba que la porción celeste del universo tenía que estar profundamente separada de la parte terrestre, de la parte terrenal de alguna manera. Y finalmente él muestra que no, que básicamente hay una ley, la ley de gravitación universal, también llamada a veces la segunda ley de Newton, porque se puede aplicar a muchas otras cosas, que unifica estas dos ideas, que nos permite incluso conocer las aplicaciones más prácticas, como por ejemplo viajar a la Luna, enviar cohetes, como se hizo en los años 60 del siglo pasado y se sigue haciendo hoy en día en esta nueva carrera que armaron, o algo bastante más práctico, qué es lo que le sucede a una roca cuando rueda por una montaña, o cuando la lanzo al aire, o cuando aviento una pelota en la cancha de fútbol, etcétera, ¿no? Todos estos elementos prácticos están contenidos en ese principio matemático de Isaac Newton. Entonces, básicamente, eso fue evolucionando poco a poco, hasta que en el siglo XIX se empezaron a encontrar varias preguntas que no podía responder Newton de alguna manera, que no podía responder la física diseñada por él. Particularmente el electromagnetismo era algo completamente novedoso, era una nueva fuerza, ya no era gravedad, ya no eran las fuerzas físicas, las fuerzas mecánicas, era una fuerza completamente diferente que tenía que tener una descripción alternativa. En ese caso intervinieron muchas personas, como también para llegar al principio de matemática, pero tenemos menos vestigios de aquello y más vestigios de lo que ocurrió en el siglo XIX. Ahí teníamos Ampère, Faraday, Lenz, muchas personas, muchos ingenieros, básicamente personas prácticas que querían encontrar alguna solución a sus problemas inmediatos y que finalmente encontraron el electromagnetismo, cómo interactúa la luz, cómo interactúan las partículas cargadas. Se descubrieron que necesitábamos para describir el universo partículas cargadas, cosa que en la época de Newton, por supuesto, no era imaginable. Entonces llega el final del siglo XIX
Y además de eso, las personas empiezan a preguntar si todo es reduccionismo, si tenemos que irnos a las partículas más fundamentales que nos componen. Ya se sabía del átomo, ya se sabía que debíamos tener algunas partículas adicionales que formaban al átomo, que finalmente fueron descubiertas al principio del siglo XX, pero otras personas bastante escépticas con respecto al principio reduccionista dijeron, no, lo que tenemos que hacer es irnos a estudiar cosas macroscópicas, cosas grandes. Tenemos que irnos a ver cómo funcionan estos sistemas como el agua, como un vaso de agua, que es un sistema macroscópico compuesto por muchísimas moléculas de H2O que aprendimos a estudiar en la secundaria, etc. Y diseñaron una versión más sofisticada de la termodinámica que hoy llamamos física estadística. Tampoco la física estadística cabía del todo en la descripción newtoniana del universo, entonces eso también contribuyó. Teníamos electromagnetismo, la mecánica newtoniana, la física estadística, todo nos daba la idea de que el universo ya estaba completamente comprendido. Llegamos a 1900 y todas las personas decían, salvo un par de problemas que seguramente se resolverán con un par de mediciones, ya todo lo sabemos, damas y caballeros. Y resultó que poco a poco las preguntas teóricas que se estaban haciendo las personas dieron al traste con esta comprensión. No solamente Newton estaba incompleto, sino también el electromagnetismo y también la física estadística necesitábamos más. Lo que hicieron las personas es tratar de entender qué pasaba primeramente en el microcosmos, en lo más pequeño. ¿En serio necesitamos partículas elementales? Si necesitamos algo que componga, como decían los griegos, los átomos, pero aún más fundamental que el átomo descubierto a principios del siglo XIX, más fundamental que eso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué tipo de dinámica, qué tipo de interacciones tiene la materia a ese nivel? Y encontraron problemas simplemente matemáticos que no podían ser explicados con nada de lo que se tenía en ese momento. Y llega una persona que se apellida Planck y dice, ¿saben qué? Estoy desesperado, ya no puedo realmente concebir un universo en el que valga todo esto y además yo pueda entender cómo funciona el universo en sus más mínimos elementos. Tengo que conjeturar una nueva idea. Y Planck conjeturó la idea de que en realidad todo está compuesto de pequeñas porciones de energía. La luz está compuesta de pequeñas porciones de energía, la energía de los átomos, la energía de los electrones, la energía de todo lo que nos rodea debe estar compuesto por pequeñas porciones que él llamó cuantos. Y con esa simple hipótesis dio un salto monumental para comprender el universo en sus mínimas proporciones, la mecánica cuántica. Entonces, en la mecánica cuántica que él inventó, se puede decir, pero no entendió del todo, porque siempre cuesta trabajo, incluso cuando tú mismo inventas algo, llevó finalmente a entender que el universo en realidad no se rige con leyes totalmente predictivas, como las que tenía Newton, como las que tenía el electromagnetismo y la física estadística, sino que teníamos que combinar nociones estadísticas, nociones probabilísticas, con la dinámica del universo. Y ahí se comprende finalmente que mucho de lo que observamos a nivel microscópico se basa en leyes de probabilidades, en dados, como decía Einstein, que no le gustaba para nada esa idea, pero el mismo Einstein también contribuyó a forjar la idea de la mecánica cuántica. Llega también él mismo, Einstein, después de concebir esta idea de los cuantos, dice, pero yo quisiera entender no solamente eso, sino qué pasa en el límite donde hay cosas que van muy veloces, que son muy rápidas, por ejemplo, cercanas a la velocidad que ya había sido medida por muchas personas, por Fizeau, por Foucault, por muchas personas, con la rapidez de la luz. ¿Qué pasa si algo se mueve casi con la rapidez de la luz? ¿Cambia la física? ¿Newton seguirá siendo válido? Y encuentra que no. Encuentra que las cosas son completamente diferentes también de ese lado. Cuando las cosas son muy pequeñas y cuando las cosas son muy rápidas, son diferentes a todo lo que habían entendido las personas hasta finales del siglo XIX. Entonces se arma un nuevo paradigma y se hace una pregunta bien teórica, bien ociosa si uno quiere. ¿Qué pasa si el sol emite luz y de repente lo quitamos?
¿qué nos pasa en ese momento a nosotros? Sentimos instantáneamente esa acción, la luz va muy rápida, por supuesto. Si sentimos instantáneamente esa acción, entonces la luz desaparece, ¿verdad? ¿O no? Entonces esa pregunta requirió todavía 10 años de trabajo del señor Einstein para encontrar finalmente que resolverla requiere una revolución nuevamente a la ley de gravitación universal que estaba mencionando al inicio, a nuestra comprensión de la gravedad. Teníamos que modificarla. Perdón, veo una pregunta ahí. Está... El micrófono, Luis. Conecta tu micrófono. Muchas gracias. Hay un oyente de Venezuela, sí, que me dice, pregúntale al profesor qué es el universo y qué es el cosmos, porque son términos que se utilizan en otras áreas, sobre todo en el esoterismo, que tiene un significado muy etéreo, que todo el mundo dice, bueno, la energía del universo viene, pero ¿qué sabes tú de qué es el universo y qué es el cosmos? Me gustaría invertir solamente 2 minutos más en la descripción anterior para llegar a eso, porque quiero llegar a la cosmología. Y es en la cosmología cuando se empieza a hablar del concepto de universo como sinónimo de cosmos, por cierto, como sinónimo, que es algo que probablemente en otras áreas es muy distinto, y que al final de cuentas nos va a contar una historia de nosotros mismos, de nuestra... de cómo llegamos a ser lo que somos a partir de nada. Esa es la idea. Pero básicamente cuando llegue a la cosmología voy a tratar de decir simplemente que es el universo. Y para definir el universo me gustaría hablarte de la cosmología por un instante. Adelante, exactamente. Entonces llega Einstein y resuelve esta pregunta de cómo funciona el Sol, qué pasa cuando lo quito. Y para eso describe finalmente que la gravedad no es una fuerza como tal, sino más bien una deformación del espacio y de hecho combinado con el tiempo. Entonces él unifica, así como hizo Newton varios años antes, unifica dos conceptos que parecían completamente separados, el tiempo y el espacio, y nos dice que de alguna manera estos se deforman ante la presencia de cualquier cantidad de energía. Entonces uno empieza a emplear la teoría recién diseñada que se conoce como relatividad general para tratar de describir todo, las estrellas, los planetas, el movimiento gravitacional que ya habíamos conocido muy bien con Newton, pero que dejaba algunas pequeñas preguntas abiertas y se encuentran resultados fascinantes. Es por eso que lo reciben al señor Alberto Einstein con pancartas, aplausos, abrazos, besos, todo era el rockstar del momento, precisamente porque describió enigmas que las personas ni siquiera se habían formulado o que pensaban que ya estaban resueltos. Pero entonces otras personas ya curiosas dicen, ok, pero ahora yo quiero ir más lejos, quiero describir, dado que unificaste el tiempo y el espacio, ¿cómo llegué yo aquí? Esa pregunta, ¿verdad? Esa pregunta que todos nos hacemos en algún momento de la vida, desde todas las esquinas del conocimiento. Quiero saber eso. Y particularmente un padre, un sacerdote, no me acuerdo si era belga o francés, Lemaitre, él se pone a pensar al respecto y dice, he diseñado un modelo basado en la relatividad general de Einstein que me permite mostrar que el universo hoy se encuentra en expansión, como ya han observado algunas personas, pero no solo eso, que esta expansión proviene de algo mucho más pequeño que nació hace casi 14.000 millones de años. Y entonces aquí viene la pregunta que me hicieron, ¿qué es el universo? Y Lemaitre tampoco sabe resolverlo. Dice, bueno, en algún momento el todo se redujo a un punto. Todo, absolutamente todo. Con todo el contenido simplemente reducido a prácticamente nada. Y rápidamente, en fracciones de segundo, lo que en el argot científico es como 10 a la menos 36 segundos, o sea, 0.36 ceros y un 1, de segundo, esa fracción infinitesimal, el universo crece, se infla de una manera impresionante, rapidísima, y en ese momento empezamos a ver que hay una sopa ahí de cosas energéticas que nosotros hoy llamamos partículas.
que son esa materia fundamental que nos compone y que está descrita por la mecánica cuántica, que tiene interacciones electromagnéticas y gravitacionales al mismo tiempo, y al mismo tiempo que tiene cosas que aún no hemos podido observar. Preguntas, todavía no hemos llegado a observar algo conocido con el nombre de materia oscura y energía oscura, que podrían estar ahí y que podrían ser los responsables de que el universo forme galaxias y de que siga al día de hoy expandiéndose continuamente. ¿Qué es el universo? Pues es el resultado de ese crecimiento, de esa cosa, de esa porción infinitesimal de todo que creció rápidamente hasta darnos todo lo que observamos. Desde el punto de vista de la física, el universo es así de llano, todo lo que podemos observar y medir. Y entonces el universo estaría inserto dentro del concepto de cosmos. Yo recuerdo este famoso libro de Carl Sagan, mi favorito, Cosmos. Dice: el universo es todo lo que fue, es todo lo que es, todo lo que será. O sea que implica también el futuro del universo, el cosmos. La evolución, su dinámica, ¿no? Esta parte que está contenida de alguna manera en ese modelo que primeramente fue concebido por Lemaitre y después por Friedman y Robertson y Walker, otras personas, básicamente sí, ahí en ese modelo nosotros podemos saber qué pasó y en principio también qué pasará, con todas las predicciones que pueden aterrizar ahí. Y ese es el cosmos. Ahora, profesor, bueno, digamos la teoría del Big Bang es la teoría que más aceptación tiene en este momento en la comunidad científica. Uno lee cualquier libro de divulgación de ciencia, entonces hay algunas consideraciones sobre lo que puede ser el desarrollo del universo, si el universo no tuvo un principio y no va a tener un final, si el universo es infinito, etcétera. Pero entonces entramos en un tema complicado que es el de los multiuniversos. ¿Qué significan los multiuniversos? Yo quisiera agregarle a las preguntas de Eduardo, la otra pregunta que tiene que ver: si hay un multiuniverso, ¿hubo varios Big Bang? Hay varias visiones al respecto. Bueno, para empezar, cuando yo hablo del universo y el cosmos, probablemente de forma errónea, los he tomado y la mayoría así lo tomamos como un sinónimo. Pero si existe un multiverso, o sea, si existen varios universos simultáneamente, entre los cuales nosotros habitamos solamente en uno y tenemos mediciones solamente de uno, entonces el cosmos también debería incluir a los multiversos, a todos los otros universos que están ahí, si existiera. Entonces, lo que sucede en el escenario de que tenemos un multiverso, llamémoslo así, uno, es una enorme masa, llamémosla así también, en donde hay copias parecidas a nuestro universo, que de alguna manera pudieron haber surgido del mismo puntito original a la Lemaitre, a la Friedman, Robertson, Walker, a la Big Bang, a la gran explosión, que quizá surgieron ahí, esa es la visión de la cosmología, en el momento en el que de alguna manera empezó a crecer radicalmente este pequeño punto que contenía absolutamente todo, el todo, ¿verdad? El espacio, o sea, no nos lo debemos imaginar como si viviéramos en una pecera y que un puntito empezó a expandirse, sino que más bien la pecera llamada universo estaba comprimida en un pequeño punto. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando empieza a crecer? Si empieza a crecer, puede ser que distintas esquinitas de este pequeño punto crezcan de manera diferente, se desarrollen de manera distinta, que no se enteren de lo que está haciendo la esquina derecha y la esquina izquierda. La esquina de enfrente empieza a crecer a su ritmo y la de la derecha y la izquierda también. En ese caso ya tenemos tres universos que crean su propia lógica, sus propias leyes universales en cada uno de esos universos. Y no se comunican para nada, no se hablan desde el punto de vista de la física. No tenemos señales que lleguen entre ellas, pero están creciendo y partieron del mismo lugar. Esa es la visión de la cosmología. En ese proceso de crecimiento, de expansión o de gran explosión, pudieron generarse ese tipo de, llamémosle, burbujas inflacionarias, de universos.
Y todo lo que está ahí, entonces formaría el multiverso y formaría también al mismo tiempo el cosmos. Pero esa es solo una visión. Hay otra visión. ¿Qué pasa con la mecánica cuántica cuando le preguntamos? Lo que decía hace rato es que básicamente él contiene una ley de probabilidades en donde, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es un experimento imaginario diseñado por este científico alemán, Erwin Schrödinger, en donde él lo que dice es, agarro un gato, tal cual, y lo meto en una caja. Y ahí le pongo una cápsula de veneno. Y también hay un dispositivo que puede o no hacer explotar la cápsula de veneno dependiendo a reglas probabilísticas. Hay un 50% de probabilidad en que el mecanismo va a hacer explotar la cápsula y otro 50% en el que no. Entonces, la pregunta que él se hace es, ¿cómo está el gato ahí adentro? ¿Está vivo en este momento o está muerto? Y en realidad lo que él dice, después de mucho cavilar, es que en realidad la física es así de complicada. ¿Qué está haciendo en este momento una partícula cargada? ¿Está aquí o está allá? Entonces es un conjunto de reglas probabilísticas, pero yo estoy aquí, yo estoy seguro, ser macroscópico, yo estoy aquí, pero no estoy seguro de que todas y cada una de mis partículas están aquí. Podrían estar al mismo tiempo aquí y allá. Eso es lo que dice Erwin Schrödinger. Espera, pero ¿cómo al mismo tiempo? Yo estoy aquí, yo estoy seguro, todos ustedes, Luis, Eduardo, todos estamos aquí. ¿Por qué la mecánica cuántica dice que también puede estar allá? Entonces él en los años 50 da una idea. Como la mecánica cuántica es probabilística, es probable que el que esté allá, que la partícula esté por allá, más bien es una descripción de otro universo. Es una descripción real de algo que está ocurriendo en este momento. La partícula está allá. Saúl no está aquí, está allá. Pero no en este universo, sino en un universo alternativo. Pero entonces, si yo lo veo, si yo veo al profesor Saúl, está aquí. O sea, ¿cómo funciona esa dinámica de que lo observado es lo real? Ese es el detalle, ¿no? Si yo miro solamente desde el punto de vista de las matemáticas, una partícula o Saúl está aquí y allá y en muchos lugares. Y entonces llega un experimentador, un observador, llega Eduardo, hace sus mediciones y dice, no, Saúl está aquí, yo lo veo aquí. Pero como la mecánica describía que estaba en varios lugares al mismo tiempo, entonces la pregunta es, ¿qué están describiendo estas cantidades matemáticas que dicen que está en otros lados? Y lo que dice es, está también en otros lados, pero en otros universos. Y allá habrá otros observadores que constatarán que esta persona está allá y por allá y acullá, por todas partes, que está simultáneamente en un infinito de localizaciones, sin embargo, simultáneamente en un infinito de universos diferentes. Entonces, eso es lo que sugiere el señor Erwin Schrödinger en 1952, algo por el estilo, en una plática, así como ustedes y yo ahorita. Y entonces otras personas, particularmente un estudiante de doctorado, Hugh Everett, se lo toma en serio y empieza a hacer sus cálculos y dice, esta interpretación es totalmente compatible con nuestras observaciones, no viola absolutamente nada. Es tan posible como cualquier otra cosa que podamos medir, como el hecho de tocarnos. Esto es real. Bueno, alguien por allá, de acuerdo a la mecánica cuántica, está tocando a esa otra persona y sabiendo que está allá. Y está haciendo otras cosas. A lo mejor tiene más cabello, qué sé yo, ¿no? Es diferente. Eso es lo que pone Hugh Everett en la mesa y todo el mundo empieza a hablar de la interpretación de muchos mundos, que nosotros llamamos aquí entre amigos la interpretación del multiverso también, pero el multiverso de la mecánica cuántica. Todas esas probabilidades son universos independientes que existen. Entonces ya tenemos dos ideas de multiverso. Hay una tercera que se desarrolló ya en los últimos 40 años. Nace la mecánica cuántica, nace la descripción de las partículas elementales llamada teoría cuántica de campos,
en donde los campos son cosas que viven en todo el universo y que sostienen la dinámica de todas las partículas, donde nos lo podemos imaginar como si fueran gelatinas, ¿verdad? Los campos son gelatinas que habitan en todos lugares, está lleno el universo de esta gelatina, pero si se le aplica cierta cantidad de energía en distintos lugares, eso se manifiesta en nuestras observaciones como una partícula, un fotón, luz, o un electrón que está rodeando los núcleos atómicos que nos componen, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está. En realidad ya conocemos la mecánica cuántica, ya conocemos que hay partículas desconocidas hasta los años 20 del siglo pasado, y los empiezan a manipular. Y entonces se encuentran con que son bien difíciles de describir. En una teoría cuántica de campos que ya está bien formada, son bien difíciles de describir, son impredecibles de alguna manera, y entonces buscando predicciones nace una idea en la que dicen, ¿sabes qué? Las partículas que se parecen a los protones que habitan en los núcleos atómicos o neutrones que también habitan allí, esas partículas, no son puntitos, no son canicas, pues, en realidad son lacitos que están vibrando. Pero como nosotros tenemos ojotes y microscopios gigantes, los vemos como puntitos, pero en realidad son pequeños lazos que están oscilando tan rápidamente que en realidad se ven como puntos energéticos, como protones y neutrones. Y así son todas las otras partículas también. Esa idea resultó no ser tan correcta. Finalmente los protones y neutrones se pudieron describir de otra manera, que se llama cromodinámica cuántica para aquellos que están interesados. Pero es otro tema. Pero la idea de que podría haber una descripción de lacitos pequeñísimos se quedó en la mente de algunas personas. Y empezaron a tratar de averiguar qué significaban estos lacitos. Le impusieron encima a estos lacitos pequeños, como son pequeños, dijeron, tiene que valer la mecánica cuántica. Le impusieron la mecánica cuántica y lo que sucedió en ese momento es que encontraron que podían tener una descripción todavía más sofisticada que la teoría de relatividad general de la gravedad, que se llama teoría de cuerdas. Una teoría cuántica de la gravedad que se llama teoría de cuerdas. Y se pusieron muy felices las personas en los años 70, salvo que en los años 80 empezaron a surgir los problemas. Uno de los problemas era que esa teoría tiene muchas más dimensiones espaciales que las que vemos. Nosotros, si queremos medir las dimensiones de una caja, decimos cuál es el ancho, el largo y el alto. Son 3. Y ya acabé de medir todas las dimensiones de una caja. Si yo quiero ubicar a una persona en el universo o en nuestro planeta, solo necesito 3 coordenadas, ¿verdad? Altitud, latitud y longitud, y ya acabé. No necesito más. No hay más de 3 dimensiones espaciales. Sin embargo, la teoría de cuerdas dice, sí, debe haber 9. Así se lanza de loca la teoría de cuerdas. Entonces las personas se ponen a picarse la nariz y a rascarse la cabeza y recuperan una idea de los años 20 del siglo pasado, hace 100 años justitos, donde había una persona que se apellida Klein. Klein en alemán quiere decir pequeño y eso es importante. A esa persona, Klein, se le ocurrió la idea de que había dimensiones adicionales, pero eran pequeñas, como su nombre lo decía. Entonces, se le ocurrió que las dimensiones eran chiquititas, eran compactas y chiquitas. Compacto quiere decir que forman, por ejemplo, lacitos que se pueden unir y se acaba. Uno recorre la dimensión y acaba, eso quiere decir compacta. Y que sea chiquito, pues es que es minúsculo, no se puede ver con nuestros ojos ni con los microscopios más potentes que poseemos. Entonces, ok, todo el mundo recuperó esa idea de los años 20 del siglo XX y dijo, pues vamos a aplicarlo a la teoría de cuerdas para deshacernos de 6 dimensiones, ¿no? Vamos a decir que todas son compactas y pequeñas a la Klein. Y eso hicieron. Pero entonces empezaron a investigar matemáticamente cuántas posibilidades había de que hicieran eso. Y lo que encontraron es que el número de posibilidades de compactificar 6 dimensiones, las 6 dimensiones adicionales que predice la teoría de cuerdas, es enorme. Algunas personas dicen 10 a la 500, o sea, un 1 seguido de 500 ceros. Posibilidades. ¿Qué significan estas posibilidades? Bueno, si uno hace las matemáticas, describe esencialmente un universo con un contenido de partículas,
con una cierta dinámica hacia el pasado y hacia el futuro, con un cierto mecanismo de expansión y compresión de todas las dimensiones, incluyendo las que sí vemos, con un cierto diseño de materia que lleva finalmente a la constelación, a la configuración de estrellas y constelaciones y galaxias y todo lo demás. Lleva todo eso. Y entonces las personas dicen, ¡ja! Yo creo que esto es otra versión del multiverso. Hay, digamos, 10 a la 500 distintos universos, resultado de todas las posibles compactificaciones que podemos hacer de las dimensiones adicionales. Si eso fuera cierto, dijo una persona que lamentablemente acaba de fallecer, si eso fuera cierto, dice Steven Weinberg, entonces yo podría, dice Steven Weinberg, describir con mucha precisión cuánta energía oscura hay en nuestro universo, haciendo un análisis estadístico, haciendo un análisis probabilístico, como se hace en la mecánica cuántica, pero utilizando el hecho de que hay 10 a la 500 posibles soluciones, o sea, 1 con 500 ceros posibles compactificaciones de la teoría de cuerdas, distintos universos, tantos universos en nuestro multiverso. ¿Y cuál es ese porcentaje de energía oscura y materia oscura aproximado? Resulta que él, haciendo las matemáticas, le llega a la cantidad de energía que estamos observando el día de hoy, que dicen las personas, hoy tenemos del orden de 70% de energía oscura en nuestro universo, que es la responsable de que siga creciendo, de que se siga inflando, de que nos sigamos separando de las galaxias más distantes y de las estrellas más distantes también. Entonces, 70%, dice él. Y el 70% lo puedes medir porque está en todas partes en forma de una pequeña temperatura, dice él. La temperatura del universo es del orden de 2.3 o 2.7, perdón, grados Kelvin, o sea, prácticamente menos 270 grados centígrados, muy, muy frío, prácticamente el cero absoluto. Ahora, el hecho de que haya esta temperatura nos dice que existe esta cantidad. Sí, perdón. Profesor, digamos, y toda esta materia y todo esto que estamos conversando ha servido de semilla para la ciencia ficción, ¿no? Para crear una cantidad de historias en la ciencia ficción, ¿no? ¿Cuál es la transición que hay entre la teoría y todo lo que usted nos explica y algunas historias de la ciencia ficción como universos paralelos? Hay una que a mí me gustó mucho, de Man in the High Castle, que habla de historias paralelas, que hubiera sucedido si los nazis, por ejemplo, hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, pero se entra en otro universo paralelo donde los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial. Digamos, estamos hablando de universos paralelos, de continuidad del universo. ¿Cuáles son las implicaciones entonces prácticas o que usted puede ver en la práctica de todos estos elementos teóricos que usted nos está explicando perfectamente? Ese es el problema. Cuando entramos al mundo de los multiversos desde el punto de vista de la cosmología o de la mecánica cuántica o de la teoría de cuerdas, no hay ninguna consecuencia de lo que pasa aquí que tenga efecto en otro de estos universos, ni al revés. Nada de lo que pasa allá, de acuerdo a las cuentas que se hacen, tiene efectos por acá. Y eso es triste porque la idea está ahí. Entonces, básicamente ahí eso motiva una transición, no puede ser. Debe haber alguna manera de conectar estos distintos universos en el multiverso. Debo poder hacerlo. Y de hecho, dentro de la física también hay personas que se preocupan por tratar de establecer posibles conexiones. Debe haber alguna consecuencia. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia ficción, todas estas ideas se adoptan muy fácilmente. Uno dice simplemente, pues en el otro universo, qué sé yo, los nazis ganan, o en el otro universo en realidad hay extraterrestres con 5 ojos y 4 patas que son los que dominan el universo, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos universos en donde pueden pasar esas cosas y ellos se enteran
de la manera de cómo entrar a y es cuando empieza ese vehículo que nos fascina, ¿no? Los problemas con nosotros y qué sé yo, a lo mejor nosotros somos muy listos y ganamos, como pasan en algunas series. Está esta serie de Stranger Things que llaman, ¿no? El abajo y el arriba, dicen por allí, y nosotros vivimos en el arriba, donde todo es, qué sé yo, luz, y el otro vive en la oscuridad. En el inframundo. En el inframundo, de alguna manera, y las conexiones son por medio de, qué sé yo, máquinas que agregan energía a una pared, esas conexiones que básicamente uno rescata también un poquito de la relatividad general, ¿no? En la relatividad general decimos que si aplicamos suficiente energía en algún punto, podríamos generar un agujero negro, y algunas personas más imaginativas dicen incluso un agujero de gusano. ¿Y a dónde arroja ese agujero de gusano? A lo mejor a nuestro mismo universo, pero en la física, de hecho, si nos arrojara al mismo universo, habría problemas, habría consecuencias negativas. Por ejemplo, yo podría viajar por ahí, a lo mejor aparezco en el pasado y mato a mi abuelo antes de que yo nazca, y entonces, antes de que mi mamá nazca, ¿no? Y entonces tendría problemas. Entonces dicen, no, si yo logro generar aquí mucha energía, entonces a lo mejor genero un agujero de gusano, de estos teorizados nada más, y puedo viajar a otro universo, y ahí empezarían las consecuencias, ¿por qué no? Que se explotan en la ciencia ficción. Entonces, el problema es que como todavía no hemos sido capaces ni siquiera de detectar o crear un agujero de gusano, pero está en la teoría, las personas lo toman con tremenda facilidad. Se puede tomar con tremenda facilidad. El problema empieza a surgir que cuando uno analiza cuidadosamente la dinámica de las cosas que están sucediendo ahí, no tiene ningún sentido científico, por supuesto. Sí, profesor. ¿Sí? Vamos a una nueva pausa, pero quisiera dejarle una inquietud, porque aquí, es decir, si partimos que todavía no estamos claros si existe un multiverso, o sea que no podemos tener esas puertas que se abren en la ciencia ficción. No podemos encontrarnos el otro yo o encontrar otro universo un poco más atrasado, quizás un poco más adelantado. En efecto, pues no detectamos absolutamente nada. En nuestro universo parece que no podemos en este momento generar absolutamente ninguna conexión aún. Y creo que aquí está la clave que surge para todas las personas interesadas en estos temas y para las personas que gustan de la ciencia ficción también, aún. Nosotros veíamos programas hace 40 años en donde se veían estas comunicaciones como la que tenemos en este momento, ¿no? Nos estamos hablando a distancia por video, ¿sí? Y estamos transmitiendo a todo el mundo en este instante. Eso era una fantasía hace 40 años de caricatura. En ese momento esto no era posible aún. Entonces las personas claramente tenemos, incluso desde el lado de la física, la inquietud y la esperanza de poder mostrar cómo sí podemos llegar a establecer conexiones entre estos distintos universos. Ya decía yo que una muestra de que sí podríamos estar basados, de que nuestra existencia podría estar basada en la existencia de un multiverso, la obtuvo Steven Weinberg cuando calculó la cantidad de energía oscura que debe haber en nuestro universo y que es la que se midió después de que él lo predijo. Eso es impresionante. Entonces, este simple hecho nos hace pensar que a lo mejor hay otras posibles mediciones asociadas a estas cantidades, a esta posibilidad, y que finalmente sí podríamos recibir las consecuencias de algo que está pasando en otro lugar, en otro universo, con otra física, con otras leyes universales. Allá serían las leyes de ese universo, que podrían ser distintas a las nuestras, que podrían llevar a, no sé, colapsos impresionantes y terribles o muy positivos, no lo sabemos. Pero hay personas que se hacen esas preguntas y las buscan no solo desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista, digamos, de la afición, qué sé yo, del entretenimiento, sino también desde el punto de vista de la física misma. Entonces combinan elementos de relatividad general con mecánica cuántica para tratar de describir cuáles podrían y deberían ser las mediciones que yo debo hacer para poder establecer una comunicación. El micrófono.
Sí, micrófono. cuesta quizás en este momento pensar en una teoría que supere a la teoría de la relatividad. Lo hizo en su momento la teoría de la relatividad con la teoría de la gravitación universal y después se complementa mucho con la teoría cuántica, pero yo me pregunto, la ciencia conoce sus propios límites, porque uno se pregunta si estos universos paralelos existen y uno imagina que puedan estar regidos por leyes distintas, es un ejercicio de imaginación prácticamente infinito pensar en qué tipo de leyes podrían regir esos universos. Entonces ahí viene la parte de las limitaciones de la ciencia, ¿no? Hasta qué punto es factible inclusive diseñar un ejercicio de imaginación al respecto. Bueno, en primer lugar, creo que una de las limitaciones fundamentales de este tipo de ciencia particularmente es el positivismo, ¿no? Nosotros tenemos que basarnos en las mediciones, en nuestras observaciones, y solamente eso lo podemos describir desde el punto de vista de la física. No podemos irnos más allá. Entonces, eso es una limitación, digamos, filosófica, tal vez psicológica también, que nosotros ya nos hemos impuesto a nosotros mismos desde el punto de vista de mi especialización. Pero más allá de eso, la pregunta es también si podemos concebir un número de limitaciones, digamos, matemáticas o técnicas que puedan impedirnos concebir una teoría y concebir nuevas ideas que finalmente se traduzcan en conocimiento universal. Y hasta este momento yo me podría atrever a decir que básicamente las galerías de la imaginación son infinitas y que en efecto siempre podemos seguir avanzando. Las matemáticas rebasan a la física por mucho. Entonces, si nosotros agarramos cada elemento que hay en las matemáticas y tratamos de incorporarlo a nuestra descripción del universo, vamos a encontrar muchas nuevas ideas que todavía no han surgido porque van muy adelante de nosotros. Hay lenguaje a veces que no entendemos. Los cochinos matemáticos son a veces mucho más sofisticados que nuestra poca comprensión. Entonces, en ese sentido, ahorita en este momento podríamos tener un número vasto de posibilidades que no hemos explorado desde el punto de vista de la física. Si seguimos avanzando así en la ciencia, vamos a tener muchos más. Sí. No La ciencia ficción, que yo creo que es algo al que hay que ponerle mucha atención, tiene que ver mucho con todo esto. Sobre todo, muchos deseos de encontrar una explicación. Y le digo esto porque este fin de semana vi una película que me impresionó muchísimo. Es una película, se llama Shang-Chi, en donde ellos hablan de una tierra, de un lugar que se llama Talo, en donde moran precisamente la oscuridad, esa energía oscura de la que usted habla. Ahora, una energía que no precisamente es benigna y que no nos permite decir, como algún filósofo chino dijo, como es arriba, es abajo. Nosotros existimos aquí en la Tierra, pero también estamos en otro universo en este mismo instante. Bueno, primero, solamente para aclarar, la energía oscura no es esto que plantearon en la película, por supuesto. Claro. No es una energía negativa, es simplemente... Marvel es Marvel. Sí, por supuesto, por supuesto. No, pero en efecto, o sea, tenemos esta pregunta y nosotros nos podemos conjeturar también desde el punto de vista del entretenimiento un número de ideas e interpretaciones que no tengan que ver con la interpretación física de las cosas, como esta, de la energía oscura, la energía mala, o la energía de la oscuridad, que tampoco es un nombre malo. De hecho, uno lo podría llamar energía indetectable, así se debería llamarse en este momento, pero que hace que el universo esté creciendo cada vez más. Entonces, en realidad, sí, lo que yo le diría a todas las personas que se dedican al entretenimiento particularmente, es que nos ayuden con esa gran imaginación que ellos tienen, porque realmente hay cosas que ellos se imaginan que a final de cuentas se podrían traducir en una idea científica original y novedosa y que finalmente dé al traste con la comprensión de la relatividad general que tenemos, donde nosotros pensamos que lo que necesitamos es una verdadera mezcla
más allá incluso que la teoría de cuerdas, de la mecánica cuántica con la relatividad general para obtener la nueva teoría que decíamos, ¿no? Ya teníamos la ley de gravitación universal con Newton, luego Einstein nos da la relatividad general y ahora necesitamos esta teoría cuántica de la gravedad que probablemente nos va a revelar muchísimas cosas acerca de cómo funciona nuestro universo. ¿Es posible otro Big Bang? Sí, la teoría describe esa posibilidad. Por ejemplo, el universo crece, pero por alguna razón encuentra un límite. Y en cuanto encuentra ese límite, empieza a contraerse de nuevo. Y se contrae de tal manera en que pues, se reproduce las condiciones iniciales. Y después de eso, las condiciones iniciales muy calientes en un solo punto, no aguanta la presión, esa pequeña burbujita minúscula, y vuelve a hacer un Big Bang. Y se puede hacer un Big Crunch, como le llaman a la contracción, y luego un Big Bang, y luego Big Crunch, y así sucesivamente al infinito. También esto es posible. ¿Cuál será el destino del universo? No lo sabemos. Así, científicamente, de forma clara, nadie lo sabe. Hay conjeturas. Probablemente el universo crece, se enfría tanto, se separan tanto los átomos que nosotros dejamos de existir. No, podría ser que simplemente se expande y es una tumba fría prácticamente con cero absoluto y se acabó. No hay más. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad la mencionaba con el Big Crunch, Big Bang. Y hay otras posibilidades que las personas han conjeturado, como por ejemplo, nosotros estamos hablando ahorita del universo hasta donde hemos podido observar. Claro. Pero ¿qué pasa si hay algo más allá de lo que hemos podido observar, que es muy diferente y que produce interacciones muy distintas? Eso lo podríamos saber en los próximos miles de años. Probablemente nuestra visión del universo será muy distinta gracias a esas Pero nuestro límite de visión serían los 14.000 millones de años, 13.800 millones de años. Así es, hasta este momento, hasta hoy. Pero con cada minuto, cada segundo que pasa, nuestro límite de visión aumenta. Vemos cada vez más lejos. Entonces la pregunta es si se ve igual que aquí, más allá o no. Siempre me pregunto si en el terreno mucho más práctico y pedestre, lo más cercano a los multiuniversos es la vida que hacen los seres humanos en las redes sociales. En cada red social se manejan de una forma distinta, con patrones distintos y se le suma su vida real, ¿no? Usted piensa que desde el punto de vista sociológico es correcto el ejemplo. Eso sería una bonita descripción que hasta los jóvenes, más jóvenes, pueden entender, ¿no? Sí. Por supuesto. Yo le llamo, en el caso de las redes sociales, el sexto continente en todo caso, pero diera la impresión efectivamente que se está de alguna manera emulando un multiverso desde las grandes empresas de tecnología. No, por supuesto hay personas que hablan desde el punto de vista de inteligencia artificial de esta posibilidad de reproducir en computadoras distintos universos y ver qué pasa, ¿no? Bueno, profesor, ha sido un inmenso placer conversar con usted, escucharlo, aprender de usted y le agradecemos mucho que haya venido hoy al séptimo laberinto y queremos darle las gracias a Alexia, como siempre, por todo su apoyo en los controles y el séptimo laberinto. El placer ha sido todo mío. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Profesor, no se vaya así porque yo creo que lo vamos a invitar de nuevo porque esta es una conversación que es muy importante. La gente tiene que saber dónde está y qué es lo que viene. Por ejemplo, nos faltó hablar sobre el tema de computacional, que eso es fundamental en todo esto. Así es, así es. Pues sí, muchísimas gracias y con todo gusto estaré nuevamente con ustedes si me invitan, si me dan este privilegio. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estás escuchando LaVisionRadio.net. Transmite